humano. El Señor está en la calle. El soldado que quería meterse a la política partidista tenía que renunciar de ser soldado, pasar a la vida civil para ejercer lo que él deseaba. ¿Será que nosotros renunciamos de ser cristianos para ejercer? Todavía se puede decir días, ¿verdad? Buenos días, hermanos, a todos. Gracias al Señor ya estamos presentes. En esta mañana, espero no me vayan a interpretar mal, ¿verdad? Yo voy a indicarle a cada uno de ustedes, comenzando por mí mismo, ¿verdad? El consejo de Dios y las citas van en el final. Ustedes anótenla. Porque muchas veces perdemos un poco de tiempo, ante todo en un estudio, que tenemos que buscar las citas y peor si no estamos muy ejercitados en el manejo bíblico, ¿verdad? Entonces, yo quiero con la ayuda del Señor hacer 3 citas, que es Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a ver el versículo conocido y popular. El tema que vamos a oír, hermanos, o que estamos oyendo, este estudio, la mayoría, casi todos lo sabemos. Pero yo siempre uso el término recordamos. Recordamos la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces estamos recordando aquí el consejo de Dios. Eso no se nos debe olvidar porque como hijos de Dios nosotros nos olvidamos, como nuestros hijos que estamos diciéndole lo mismo, recordándole lo mismo, ¿verdad? Y siempre estamos, pero papi, ya me lo dijiste, sí, pero se te ha olvidado porque no estás haciendo lo que te he ordenado, ¿verdad? Así es nuestro Padre con nosotros. Aquí el problema, pues, que vemos hoy en este tiempo es que Dios, fíjese bien, hermanos, Dios siempre se ha preocupado por un pueblo especial, ¿verdad? Aquí en Deuteronomio llama a un hombre, Moisés, y le dice, reúneme mi pueblo. Es la preocupación de Dios. Reúneme mi pueblo. ¿Cómo dice el versículo? Ya lo sabemos, pero hay algunos hermanos tiernos en la fe, ¿verdad? Que todavía tal vez no conocen esta lectura. Y dice aquí, capítulo 4 de Deuteronomio, dice el versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo, ¿de quién es el pueblo? Del Señor, para que yo, dice, les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, ¿para qué, hermano? Para temerme. Entonces eso es algo que a nosotros nos pasa, se nos pierde el temor de Dios muchas veces y tenemos problemas en nuestras congregaciones como responsables que somos de ellos. Aquí está llamando a un hombre, el Señor lo preparó y le dijo, ahora enséñeme a mi pueblo. Ok, para que aprendamos, dice, a temerme todos los días que vivamos. Todos los días de nuestra peregrinación, hermanos, en esta tierra. ¿Verdad? Bendito el Señor si viniera ahorita, hermano. ¿O no? ¿Le da miedo a usted eso, hermano? No. Bendito si Él viniera ahorita, ¿verdad? Pero todos los días que vivamos debemos de tener esta responsabilidad nosotros, porque Dios nos ha llamado y nos ha puesto un pueblo delante de nosotros. Bien, ahora vamos a ver el otro varón que Dios usa. Vamos a ir a Pedro. No, perdón. Vamos a ir primero al Evangelio de San Juan, capítulo 21. Creo que esa es la mejor cita en este caso, ¿verdad? Aquí encontramos pues que el Señor
después de su resurrección, aparece, ¿verdad?, y llama a Pedro. No lo miremos en el foco como presentan a Pedro algunos, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué lo llama? Si lo negó, si eso, y comienzan los bíblicos modernos hoy, ¿verdad?, a rechazar, pero ese es el plan de Dios. A Pedro llama y le hace la pregunta, ¿me amas? Creo que los que estamos aquí eso nos ha traído, ¿verdad, hermano? ¿O no? El amor de Dios y el amor a aprender algo que vamos a poner en práctica para la honra y gloria de aquel que nos ha llamado también, ¿verdad?, a servirle. Y entonces, Pedro, ¿me amas? Dijo Pedro, sí. ¿Qué mandó el Señor? Cuidar el pueblo de Dios. ¿Verdad que sí? Cuídame mi pueblo. Y después le dice, ¿de veras, Pedro, me amas? Si queremos verlo así, pero dice, ¿Pedro me amas la segunda vez? Sí, dijo Pedro, apacenta mis corderos. Fíjese. Y por tercera vez, ¿ya se dio cuenta? Una trinidad de preguntas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. No podemos nosotros hacer una cosa o decir una cosa que no estamos convencidos. Nosotros estamos convencidos que el Señor nos ha llamado, ¿verdad, hermano?, a servirle. Y lo creemos. Y estamos haciendo la lucha de hacerlo. Muy bien. Y aquí pues Dios encomienda a Pedro a el cuidado ya en este caso de la iglesia. Muy bien. Y allá en su primera carta, ya Pedro ya funcionando con esa responsabilidad, dice él, yo anciano en medio de ustedes. Miren, leámoslo ahí en Primera de Pedro. Yo sé, hermanos, que muchos conocemos estos versículos, pero en el capítulo 5 de Primera de Pedro vamos a ver unos versículos, del 1 al 3 vamos a ver. Aquí ya Pedro instruyendo, como esta mañana estamos reunidos para instruirnos, para volver a oír la palabra, ¿verdad, hermano? No es una palabra nueva, la misma estamos oyendo, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros siempre estemos al día, ¿verdad? Porque Él siempre nos está repitiendo. Pedro dijo en una de sus epístolas, yo sé que ustedes conocen estas cosas, pero yo no dejaré de recordarlas. Mire, yo no dejaré de recordarlas. Y aquí Pedro dice en el capítulo 5, verso 1 de su primera carta, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, cuidad. Mire, aquí ya está. Reúneme mi pueblo. ¿Me amas, Pedro? Cuida a mis ovejas. Aquí apacentar es cuidar también, ¿verdad? Dice apacentad. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Hermanos, ¿qué responsabilidad tenemos los que estamos al frente de la obra del Señor? Ancianos y siervos y predicadores. Pero hay siempre alguien a quien pedirle cuenta. ¿Y quiénes son estos? Son los ancianos. Así es de que el anciano tiene que estar completamente seguro y convencido cuál es el rol que a él le toca para servir al Señor. Y el Señor es sapientísimo, ¿verdad? Y Él dice que tiene que ser un hombre maduro, el anciano. Un hombre maduro, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos pues, que Pedro dice, dando este consejo, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no voluntariamente, no por ganancias,
deshonesta, sino con ánimo pronto, con deseo de servir al Señor. Por eso estamos acá, deseo de aprender para que podamos servir mejor al Señor. Muy bien. Aquí encontramos pues que vamos a pensar en esta mañana sobre la iglesia y las iglesias. Alguien me preguntó una vez, ¿cuál es la mejor iglesia, hermano? Hay un concepto perdido acá. Algunos creen, como oíamos, que la mejor iglesia es el mejor edificio. Usted y yo hemos estado en una gran iglesia. Yo recuerdo hace muchos años que entrábamos a la cooperativa La Palma en el Petén, caminando en un cayuco ahí sobre el río, no había carretera, no había. Y al llegar allá encontramos una casa con techo de manaque, con paredes, ¿verdad? Con un púlpito. ¿Será la iglesia esa? Allí se reúne la iglesia. En buenos lugares, aquí hay un hermoso lugar, pero aquí no es la iglesia, aquí está la iglesia. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y la cabeza de nosotros como iglesia es el Señor. Y esto es lo que no hay que perder, mis amados hermanos consiervos. No hay que perder esta enseñanza en cuanto a la cabeza de la iglesia. Vamos a ver entonces las iglesias. Leí hace algún tiempo también una estadística sobre cuántas iglesias hay en Guatemala. Tal vez hace unos 8 años atrás. Ahorita han de haber más. 17.430 y fracción de iglesias evangélicas, decía ahí el escritor. Pero ¿cuántas son las iglesias? Muchas. Pero la iglesia es una. Una es la iglesia, hermano. Que es usted y yo y todos los que un día arrepentidos, oiga bien, hermano, arrepentidos de nuestros pecados, recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, porque sin el arrepentimiento no podemos ser la iglesia. Y ese es el problema que tenemos dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros no es que seamos mejores, ¿verdad? Pero ese es el paso a dar. A través del arrepentimiento venimos a formar un pueblo, como oíamos, ¿verdad? Que es un pueblo fuera, llamado por el Señor, que no se llama Israel, sino se llama iglesia, pero el mismo Dios de Israel es el mismo de nosotros. A Él servimos y a Él le vamos a entregar cuenta, ¿no es cierto? Un hermano una vez dijo, prepárense hermanos porque le van a entregar cuenta al Señor. Si ustedes se portan mal, debemos de ser incluyentes. Sí. Ante todo, el que de aquí sale debe tener la responsabilidad grande. Por eso, ser anciano, hermanos, ser un responsable entre la obra de Dios es cosa muy delicada. Muy delicada. Muy bien. Entonces, la iglesia y las iglesias. Al estudiar nosotros el Nuevo Testamento, vemos que la palabra iglesia siempre se encuentra en singular y en plural. Iglesia e iglesias. Hay un promedio de más o menos 110, 111 o 112, no estoy bien seguro, pero pasa de 100. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Iglesia e iglesias, ¿verdad? Que hable de la iglesia. Entonces, se menciona en el Nuevo Testamento esa expresión en singular y en plural. Podemos ver allá en Hechos 2:47. Anótelo, mi hermano, por eso decía yo, anótelo. Anótelo porque le va a llegar a usted su estudio. Bendito el Señor por eso. Para que más tarde no digamos, yo no lo oí. No recuerdo. Porque así nos pasa, ¿verdad?
Y entonces ya ustedes van a ver, no porque yo les esté enseñando, no hermano, no miren eso. Es porque la palabra de Dios confirma a través de las citas lo que nosotros queremos enseñar. Capítulo 5, versículo 11 de Hechos también. Hechos es un gran libro hermoso, hermanos. Todos sabemos que Hechos es el libro que testifica a la iglesia primitiva. Hechos es el que nos enseña cómo funcionó la iglesia primitiva, a la cual nosotros hacemos lo posible de seguir los pasos de esa iglesia, ¿no es cierto? Muy bien. Allá también en el capítulo 8, verso 1, ahí encontramos también esta enseñanza preciosa de la palabra de Dios. Y en el capítulo 14, versículo 23, también ahí encontramos al respecto de este pensamiento que estamos comunicando. Si podemos ver la carta a Efesios, capítulo 1, versículo 22, ahí también Pablo nos enseña sobre la iglesia. Por lo regular, estas citas casi encontramos en singular, ¿verdad? Y luego en plural hay algo, otras citas. Capítulo 3, versículo 21 de Efesios también. Y capítulo 5, 24 al 32, si usted quiere ver, ahí encuentra la palabra singular y plural como iglesia. La iglesia, hermanos, es espiritual, ¿o no? Es espiritual. No es algo material, ya lo oímos, ¿verdad? Sí. No es algo físico, como un edificio, ya lo oímos. Volvemos a recordar esto, vale la pena, ¿verdad? Un edificio, una institución, nos decía nuestro hermano. Algunos así lo creen. ¿Cuál es la mejor iglesia? La pregunta de aquel varón iba con su Biblia. No sé de dónde, a dónde se congregaba, ¿verdad? Y le digo, ¿usted es cristiano? Sí. Usted es la iglesia. No ande buscando ni preguntando. La iglesia habla, camina, piensa, enseña, siente y llora. ¿O no es cierto? Sí. Así es, hermanos, de que nosotros somos la iglesia. Muy bien. Así de que el Señor, pues, no habita en templos. Ya usted conoce la cita. Hechos 7, 48 y 49. No habita en templos hechos por manos de hombre. Muy bien. Así es de que la iglesia está aquí hoy. Mañana saldremos. Aquí se queda la iglesia. No, aquí se queda el lugar donde la iglesia estuvo, porque solo se detiene, cantamos, ¿verdad? Solo se detiene para predicar. Y bendito el Señor que aquí también estamos reunidos como iglesia, predicando la palabra del Señor, sí, anunciando la palabra del Señor. Así de que la iglesia es espiritual. El deseo del Señor, mire hermano, es que su iglesia se congregue. Ese es, reúneme mi pueblo, apacenta mis corderos, hemos oído, ¿verdad? El deseo del Señor es pues que la iglesia, que nosotros siempre nos congreguemos. Y no perder pues entonces esta práctica o esta costumbre. Se está yendo por otro lado. En todos lugares vemos el pueblo que mengua. En las reuniones de oraciones es donde está bajo. ¿Por qué no decir universalmente en nuestro país? ¿Por qué será eso? Bueno, uno de los motivos, hermanos, no estamos en contra de la tecnología. No. La iglesia tiene que estar actualizada. ¿Verdad que sí? Y la tecnología es la que está regresando a sus lugares a muchos cristianos, ¿verdad? Por causa del celular, la computadora, el internet. Entonces muchos
se guían por esos aparatos. Dice, es lo mismo, hermano. Lo mismo es que yo me reúna aquí. ¿Para qué reunirnos allá? Si es igual, parentesco habrá. ¿Verdad? No es igual. Ahora, ese punto, ¿quiénes son los que tenemos que velar? Así es, hermano. Usted y yo estamos de acuerdo. Los ancianos, dijo el hermano. Los ancianos. Tenemos que velar por esto. Porque esta es una trampa que hoy está entrando a la iglesia por medio de nuestro enemigo acérrimo, ¿verdad? Que lamentablemente él en matemáticas no sabe nada. Solo aprendió a restar, ¿verdad? Pero nosotros sabemos multiplicar, ¿o no? Sí, sabemos. Él solo sabe restar. Esa es la trampa que él está usando, hermano. Y como decía, hermano, no estamos contra de la tecnología, no, de ninguna manera, ¿verdad? Sino saber pararnos en tierra. Y ante todo con nuestros hermanos jóvenes. El joven que anda viendo y trayendo y llevando y de veras necesitamos ese control para la juventud hoy, en la iglesia realmente. Muy bien. Entonces aquí encontramos pues, por medio de esta práctica se pierde la costumbre de reunirnos, como algunos acostumbran hoy día. Entonces eso fácil se contagia, ¿se ha fijado? Y lamentablemente hay algunos, dicen que son ancianos y también están contagiados. Fácil, ¿sí? Fácil. Por esto de la tecnología. Ahora, ¿qué es igual? No es igual. Es igual estar en mi aparato, en mi celular. ¿Verdad? ¿Para qué ir allá? Pero nosotros, por la palabra de Dios, nos dice que hay costumbres que se pegan fácil a nosotros y la costumbre de no congregarnos, dice allá Hebreos, ¿se recuerda? Algunos tienen por costumbre y entonces nosotros tenemos que velar esa costumbre que está entrando a la iglesia. Dice, tienen por costumbre no congregarse. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Tenemos que velar por esta práctica o costumbre que la Biblia nos enseña que debemos de congregarnos. Entonces debemos de velar por esto, hermanos. Ahí está la cita, Hebreos 10, 25. Por eso les decía, no vamos a estar, ¿verdad? Es para avanzar el tiempo también, ¿verdad? Porque muy poco tiempo, nos dieron 2 horas para hablar, entonces muy poco tiempo. ¿Será? Sí, hermanos, de veras. Para que de veras llegue un estudio, una enseñanza, de veras se necesita tiempo. Pero bendito el Señor, hermanos, que aquí estamos reunidos para apuntar y escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a entrar a un punto en que la iglesia local es autónoma. Allí, hermanos, encontramos problemas serios en la iglesia. Muy serios. Es como nuestro país que tiene un concepto diferente de la democracia. Yo no voy a meter a hablar de política porque no he sido llamado a eso. Pero la autonomía, hermanos, está mal ubicada en muchas asambleas. ¿Y qué es la autonomía? Dice que tenemos la libertad de guardarnos a sí mismos, pero por la palabra de Dios, ¿verdad? Dependiendo completamente del Señor. Esto no es aislarse de la comunión con otras asambleas. Debemos de mantener la comunión estrecha
con todas las asambleas. Cuando no estamos cumpliendo esta palabra preciosa, entonces la autonomía la manipulamos o la entendemos mal, pensando en esto. Aquí yo mando, el Señor está en la calle. Aquí vamos a cambiar lo que estamos practicando. Usted aquí no tiene nada que venir a decir, ¿verdad? Porque aquí nosotros somos los que mandamos y podemos cambiar y podemos hacer. ¿Lo encontramos en la Biblia? No, hermano. Estamos de acuerdo muchos por lo visto, muchas cabecitas. ¿De acuerdo? No, está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la autonomía no es un libertinaje de hacer lo que yo quiero hacer porque aquí mando yo. Luego, al no comprender lo que es la autonomía, perdemos la relación con algunas asambleas. Algunas se han perdido por eso. Que creen que como nos mandamos solos, porque así dicen algunos, ¿verdad? Podemos cambiar prácticas y modificar acuerdos por la palabra de Dios. Aquí vamos a modificar, vamos a cambiar, porque somos autónomos. Bueno, hermanos, de veras, usted que conoce de leyes, yo no conozco mucho. Pero yo entiendo que un país tiene una constitución. ¿Está? Nuestro hermano Oscar, si usted tiene duda, si ese predicador no sabe, pregúntele a él. ¿Verdad? La constitución es la que rige toda la nación. Y toda la nación está subyugada o sujeta a esa constitución. Dentro del país, y cada país tiene sus leyes, aquí con nosotros hay lugares autónomos, las municipalidades, el Instituto de Seguridad Social, luego está la Universidad de San Carlos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Pregúntenle al hermano. Pero ¿qué pasa cuando yo soy el gerente o el decano? Y digo, como aquí mandamos nosotros, vamos a modificar todo aquí y nos salimos de la Constitución. Para nosotros, hermanos, la Constitución es la palabra de Dios. Entonces, los abogados encargados a poner en orden a esta entidad que no entiende lo que es autonomía o abusa de la autonomía, entonces se la pueden quitar. Sí, llevará algún proceso, un juicio, yo no sé, no le voy a decir, ¿verdad? Pero sí, lo que estoy yo viendo es que la palabra de Dios para la iglesia es su constitución. Y todo lo que nosotros queremos poner, agregar y quitar, la misma Biblia dice que no se le quita ni se le aumenta, ¿verdad? Quiere decir que estamos violando la palabra de Dios o violando la constitución y por eso hay una pena, ¿verdad? Y cuando nosotros nos salimos de nuestra constitución, hay una pena, ¿verdad? No nos va a llamar el Ministerio Público a nosotros, nos va a llamar alguien que es superior a ello. Y por ello tenemos que entregar cuentas. Mis amados hermanos, consiervos, digo consiervos que somos ancianos, su servidor tiene el privilegio de ser anciano, donde el Señor me ha congregado hasta aquí, ¿verdad? Entonces, somos llamados, hermanos, a velar estos puntos importantes en la iglesia. En el libro de los Hechos, como decíamos allá, encontramos la historia de la iglesia en la época apostólica. Era autónoma. Así le vemos el sentido. En el sentido de que ninguna iglesia dominaba o controlaba a otra. ¿Sí? Nosotros en salas evangélicas no tenemos un papa a quien reportarle trabajo. ¿Verdad que no? No. Nuestra cabeza es el Señor. A Él reportamos, a Él pedimos, a Él servimos y los que estamos en
comunión, mantener siempre la unidad de comunión. Cuando nosotros nos salimos del concepto de autonomía, entonces acarreamos problemas en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, hermanos, para nosotros tal vez no es amado, pero para Dios sí es amado. ¿Verdad que sí? Porque cuesta la sangre preciosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y nosotros somos responsables de cuidar esa reliquia. Tal vez sí vio todo. No soy reliquia de Dios, dice usted, ¿verdad? Porque se mira a través de esta chaqueta o algo así, ¿verdad? Pero el Señor sí sabe que usted y yo somos reliquia. Y un día le va a decir a usted y a mí, esperamos que así sea. Ven, buen siervo fiel. En lo poco. Sí. Hermanos, en lo poco que hagamos para el Señor, hagámoslo bien hecho. No para los hombres, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Muy bien, entonces aquí encontramos pues, que ninguna iglesia tenía un control sobre otra. Sí había consideraciones, por supuesto, y comunión unas con otras. Ni siquiera la iglesia de Jerusalén, que fue la primera, ni ella tenía el dominio para poder decirle o gobernar a las otras, ¿verdad? Que era la primera iglesia, como decía, formada. Tampoco la iglesia de Antioquía. Antioquía era la que mandaba misioneros. Ella no tenía ninguna autoridad para introducirse en la autonomía de las demás asambleas. Muy bien. Antioquía, que era la iglesia, como decía, pues, misionera, ejercía algún tipo de control o dominio sobre las otras iglesias. Ninguna asamblea tiene ese control porque se respeta la autonomía. ¿Verdad? Si a usted, hermano, le llega una carta de cortamiento de un X hermano y es amigo suyo, porque sí pasa. No, eso hermano, no, vamos a ir a arreglar el problema. No se vaya a meter ahí porque va a salir trasquilado. Sí. Y aunque crea usted que sus ancianos no saben nada, ellos saben, porque si no supieran, no los tuviera el Señor ahí. ¿Ya? Así de que en eso estamos cayendo en muchos lugares, hermano. De ver. Muy bien. Entonces dice que no tenía dominio sobre las otras iglesias que surgían como resultado del ministerio de ella. Como de aquí nació, de aquí salió, nosotros vamos a nombrar ancianos, vamos a manejar aquí. Cuidado, ojo con eso. Ellos no tenían ese dominio, se iban a su independencia. Como cuando usted saca a su hijo o su hija casada, ¿verdad? ¿Qué tiene usted que ir a ponerle normas en su hogar a ella? ¿Verdad que no? No deja de ser padre, eso sí es cierto, pero las normas son ellos los que la van a poner. Y siempre con la supervisión de papi y mami, como decimos en nuestro lenguaje popular, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues, estas iglesias que aún salían de ellas, ni aún sobre ellas tenía Jerusalén, ni Antioquía dominio sobre ellas. Y bendito el Señor por la doctrina que practicamos nosotros, hermanos, porque nosotros no tenemos una central. ¿O tenemos una central? ¿No? Cristocéntrica. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar a la palabra que la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Muy bien. Entonces dice que no tenían dominio sobre otras iglesias. Sí mantenían la comunión. Mantenían la comunión las unas con las otras, y esto es lo que nosotros tenemos que practicar, luchar para mantener la comunión, hermano, con las otras asambleas. Cuando la palabra autonomía, pues, está desvirtuada, entonces es cuando se pierde esa relación. Porque se ha olvidado esto, se han filtrado muchas
enseñanzas y doctrinas que por todas partes hoy se oyen. Ojo con la juventud, hermano. Los jóvenes hoy, joven, si tú has sido llamado a un ministerio, que sea la constitución de tu vida, la palabra de Dios y el orden establecido en la congregación donde tú sirves al Señor. Consejo no mío, lo pensamos porque está escrito en la palabra de Dios. Y en lo personal, ya como individuo, yo te digo, joven, amado, sirve al Señor, no te llenes de muchos textos, porque te vas a hacer sabio, ¿verdad? Y al hacerte sabio bíblicamente, no vas a servir al Señor, ¿sí? Porque no vas a vivir la palabra. La palabra estará en la cabeza siempre. Y la cabeza me dice que tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón, podemos servir al Señor hoy, mañana y mientras viene el Señor. ¿Verdad? Así vas a llegar a ser un buen viejo. Tienes que ser un buen joven hoy. Sumiso a los ancianos, a las normas en la asamblea. ¿Verdad que sí? Nunca pienses de que el anciano, no sabe ni leer. No importa, pero sabe hablar y tiene un corazón lleno de la palabra de Dios, no cabeza llena como tú puedes tener. ¿Verdad? Yo creo que ese es un consejo que queremos dar y dejarle ante todo al joven. Así pues de que es toda iglesia, como decíamos, es vamos a encontrar una palabra, autógena. No es de soldadura, ¿verdad? No. Dice que es, toda iglesia tiene que ser autógena, en el sentido de que subsiste por sí misma, en relación con su gobierno, dice, financiamiento y ministerio. El Señor otorga varones dotados para la guía y el ministerio en cada iglesia. Hechos capítulo 13, ahí puede verlo, apúntelo, del versículo 1 al 3. Ahí podemos ver esto relacionado con este pensamiento. Yo estoy dando las prácticas, ¿verdad? Las citas, pues mire, el tiempo ya se va a terminar y sí que no hemos ni terminado también nosotros de las citas. Entonces, Hechos capítulo 14 y versículo 23 también lo encontramos, y en el capítulo 16 y verso 5 de Hechos, ahí encontramos también esta gran verdad. Es decir, los ancianos puestos por el Señor para trabajar cuidando el rebaño. Cuida mis ovejas, reúne mi pueblo. Yo viejo entre ustedes, ¿verdad? Apacentan al Rey de Dios. Así oíamos, ¿verdad? Y lo vemos en Hechos 20:28. Anótelo. La iglesia es cristocéntrica. ¿Será cierto? Uh-huh. La iglesia no tiene el anciano número 1. Levante la mano el anciano número 1 aquí de su congregación. Menos mal no vino. ¿Y vendría el 2? Tampoco. Ahí les cuentan. ¿Verdad? Cuando la iglesia deja de ser cristocéntrica es cuando yo domino y pongo normas y leyes, ¿verdad? Y si yo no digo o no ordeno, no se hace nada, porque soy el más viejo, soy el dueño del edificio, yo doné este terreno y por lo cual tengo toda la facultad de manejar así la iglesia. ¿Sucede o no sucede? Sucede. Y esta práctica, hermanos amados, hay que cuidarla. ¿Y quién la va a cuidar? Los ancianos. Los ancianos, hermanos. Sí. Entonces aquí encontramos pues a esta iglesia autógena, ¿verdad? Dice, con su gobierno, en financiamiento y el ministerio, el Señor otorga a varones
dotados para la guía y el ministerio en cada iglesia. Ya dimos las citas. Es decir, los ancianos puestos por el Señor, porque hay ancianos puestos por el dedo y hay ancianos que se ponen ellos mismos. Y hay que tener cuidado en esto, hermano. Yo voy a hablar algo del anciano que se pone él mismo. Supóngase que en nuestra congregación hay algunos que no están de acuerdo con los ancianos, hacen su grupo o su grupúsculo, como dijo aquel político, ¿verdad? Y se llevan el grupo. Ya estando allá, ponen su testimonio, ¿verdad? Ellos ahí, y donde se miran ya que no hay para dónde agarrar, entonces ya, hermanos, queremos la comunión con ustedes. Y vienen con qué humildad, ¿verdad? de zorro. Y bueno, vienen los ancianos y dicen, sí, me reunamos y vamos y le damos la cobertura. Muy bien. ¿Y quiénes son los ancianos? Yo, dice el rebelde. El rebelde es el anciano. ¿No creen? Allí, hermanos, está el fracaso. No es puesto por el Señor. Los ancianos son puestos por el Señor. ¿Hemos sentido el llamado del Señor, hermanos? ¿Por cuánto tiempo? Por muchos años, ¿no es cierto? Y han habido dificultades por las interpretaciones que vemos. Pero hasta aquí, dijo Samuel, lo tiene a usted y a su servidor. Y a nosotros acá. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El Señor no está dormido, el Señor no es que no oiga, el Señor ve y escucha. Y tiene una iglesia santa. ¿Verdad que sí? Y nosotros debemos de cuidar esa santidad en la iglesia. La santidad de una doctrina sana, no de prácticas y costumbres y todo eso. Está bien, pero que la doctrina, ¿verdad?, no la confundamos con prácticas. Bueno, dice aquí entonces que cuidemos el rebaño. Toda iglesia cristocéntrica es la que estamos viendo. Ya vamos a terminar también, hermano. La iglesia cristocéntrica es la que se reúne en el nombre del Señor, donde 2 o 3, ya conocemos el texto, ¿verdad? O no lo conocemos. Y dice, se reúnen en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia cristocéntrica. Entonces, cuando al Señor no se le da la preeminencia, cuando yo soy el que mando, el que dirijo, el que quiero gobernar, y algunas veces hasta tengo marcada mi silla, es del anciano número 1, cuidado, la tocan, ¿verdad? Ya ese anciano tiene en la puerta al Señor. ¿Qué quieres, Aquiles? Si quieres entrar, siéntate atrás, le dicen al Señor, si es que lo vieran. Qué duro y qué triste en la asamblea, hermanos, en la iglesia ha existido eso. Ha existido. O existió en otro tiempo. La vieja guardia de donde yo vengo, qué problema. Bendito el Señor que aquí estamos. Y queremos, hermanos, no cambiar la doctrina. Queremos aprender la doctrina realmente. Y vivir la doctrina. Vivir la doctrina. Y vivir nuestras prácticas también. No las olvidemos. Y nuestras costumbres también. Porque es bíblico también, ¿no es cierto? Aquí no estamos abriendo una puerta que se salga todos los pollos. No. Aquí estamos poniendo las normas en la palabra del Señor. Entonces, la iglesia cristocéntrica hace y se dice en torno a Él, debe ser honrado y servido porque todo proviene de Él y por lo cual se hace para que Él sea glorificado en todo. ¿Verdad que sí? Él es el que debe estar en preeminencia. Romanos 11, ahí anótelo, 36, Primera de Pedro 4:11. Algunos no glorifican al Señor. Cuando la iglesia deja de ser cristocéntrica, se pierde la glorificación del Señor. ¿Han oído ustedes que algunos dicen, allá en mi asamblea tenemos los mejores predicadores?
allá en mi asamblea hay santidad, allá somos muchos en comunión. Nos ponemos a pensar algo, ¿verdad? Somos muchos en comunión o somos muchos que formamos un grupo, ¿verdad? Porque también en la iglesia hay profesantes y hay cristianos. El profesante lo hago yo con mi mala forma de predicar el evangelio. Oigan bien, hermanos, la mala forma de predicar el evangelio es la que hace el profesante en la iglesia. Pero la forma como se conduce y se presenta al Señor, que Él es el dueño de la obra, que Él es el que hace la obra, entonces ahí se encuentra el trigo. No sé si me explico. Y en eso debemos de velar los ancianos. El control de nuestros ministros también. Aunque aquí tal vez me estoy saliendo un poquito del tema, pero vale la pena decirlo, hermano. Entonces dice, aquí si encontramos que tiene buenos ministros, algunos hasta presentan a sus hijos como buenos, a sus esposas como buenos, ¿verdad? Y el Señor, malo. El Señor malo, porque como no lo miran allí, Él está allí. Aquí está el Señor y está oyendo lo que yo estoy diciendo, hermano. Sí, de veras. Y lo que usted está pensando también. Así es, mis hermanos, que dice, hay mejores actividades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto no es tener al Señor en medio de la congregación, ni darle la preeminencia al Señor. La comunión entre asambleas, hermano. Hoy creo que vamos a terminar. Aunque el hermano que habló antes conmigo dijo que me iba a dejar 20 minutos, dijo. Dice, esta es la tarea de los ancianos en cada asamblea, de evitar, para mantener la comunión, debemos de evitar, hermanos, conflictos. Hay hermanos guerreros, ¿verdad? No debemos. Debemos de evitar los conflictos. Y debemos de tener la práctica. Si en nuestra congregación hay un problema, busquemos los vecinos, pero no el vecino impío, pues, y asambleas vecinas para poder dar un consejo. ¿Verdad que sí? Pero muchas veces llegamos a poner peor el problema. Llegamos con el machete fuera de la vaina. ¿A quién hay que cortar aquí? Es fácil, muy sencillo. Entonces, hermanos, no llevamos bendición a la iglesia. ¿Qué es lo que llevamos entonces? Yo digo lo mismo, maldición llevamos, en lugar de llevar bendición. Porque vamos a dividir un pueblo y ese pueblo no es de nosotros, mis hermanos, es del Señor y nos ha llamado a cuidarlo. Y debemos de tener ese fiel cuidado, ¿verdad? Muy bien. Entonces llevan más conflictos, agrandan más el conflicto. Es como el bombero que lleva un tambo de gasolina para apagar el fuego. No es así, ¿verdad? Sí. Si no hacemos caso a estas recomendaciones que encontramos en la palabra de Dios para bienestar de la obra, siempre existirá el peligro de extender la dificultad más allá de lo razonable, hermano. Sí. El anciano tiene que ser un hombre de carácter, dijo. Yo por Dios predico duro el evangelio. El carácter, ese no es carácter. Ese es gritón, ¿verdad? Ese es uno que grita. El anciano tiene que ser un hombre de paz. ¿Verdad que sí? Seguir la paz con todos. Un hermano allá con nosotros, ya está con el Señor, decía, usted no va a ir, hermano, a esta reunión de ancianos. ¿Y por qué? Porque usted no tiene paciencia, su carácter es para otro lado. ¿Por qué es? Porque él llegaba a arruinarlo, en lugar de llevar la paz y que la armonía, él llegaba a arruinarlo todo. Yo no sé si hay alguno así
con usted, ¿verdad? Que tiene carácter, porque el Señor dice que debo tener carácter. Él no dice que debo ser bilioso ni ver con el hígado la cosa, es con el corazón, con la mente, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso es que muchas veces hay divisiones en la iglesia. Se extiende más la dificultad, más allá de lo razonable. Dice, no encontramos por apoyo en la Biblia para que una asamblea separe a otra de la comunión. ¿Verdad que no? ¿No? O de un grupo de iglesias. Ahora está en moda. Fíjese que cortado comunión que a la asamblea tal, ya no nomás, y llega cartas y todo. Y hay hermanos que agarran las cartas. Cortó a esta iglesia, aquella. Amén, dicen también ellos. Cuidado con eso, hermano. No, debemos de tener cuidado con eso. O a un grupo de iglesias o asambleas, por causa de un error de juicio o un error de disciplina, a no ser que sea una asamblea que se desvíe totalmente de la doctrina sana del Señor. Segunda de Juan, versos 10 y 11. ¿Verdad? Ahí sí, no. Es como aquel hermano que lleva la falsa doctrina, que está haciendo grupos y grupúsculos ahí en la iglesia. Hermanos, dice que esa es una manzana podrida. ¿O no? ¿Qué hacen los ancianos? Ponerle el dedo. Sáquelo antes de que pudra las otras manzanas. ¿Qué es el hijo del anciano tal? ¿Qué le importa a usted eso? ¿Qué es qué le importa a usted eso? Vamos a la palabra de Dios. Ya esto es un asunto disciplinario. Si él no se ciñe a las normas en la asamblea, Señor, trabaja en otro lado. Hace algunos años vino, para terminar aquí en este punto, voy a contarles algo, pero dice que es un error, dice, hacer un juicio así. Por causa de un error de juicio o disciplina, a no ser que sea, como ya dijimos, por la doctrina. Salió ahí si no hay que andar con... Desconocer a una asamblea por asuntos de poca consideración estructural es una grave desviación de la enseñanza de los apóstoles. En este caso se ha practicado en algunas asambleas. Se ha practicado. ¿Verdad? Bueno, dice, han surgido divisiones bajo el pretexto de cuidar la sana doctrina. No oír, desechar, ¿verdad? Y aún odiar, y no estar de acuerdo con cierto hermano. Mi pregunta es, ¿será sana doctrina? Yo digo que no también, hermano. Sí. Porque la sana doctrina se inicia en el amor del Señor. Porque aquel que no ama no ha conocido al Señor. Así dice la Biblia. Y entonces cuando tomamos esas decisiones, el camino más fácil es cortémoslo, ya, solución. No, hermano. Debemos de agotar los puntos habidos y por haber para poder dar el consejo o para tomar decisiones en nuestra propia congregación. ¿Verdad? Así, mis hermanos amados, que ya estamos acercándonos a este pensamiento, no pensando pues dañar a nadie, y recuerde que estas decisiones, hermanos, son dañinas para el pueblo del Señor. Por estas decisiones todo el pueblo sufre, sufren familias enteras, pero algunos dicen, eso yo estoy buscando la sana doctrina. Bueno, pues aquí encontramos la tercera de Juan, 9 y 10. Ahí podemos ver, ya el tiempo ha llegado. Pero para terminar, hace algunos años vino un misionero acá con nosotros, aquí a Guatemala. Y él dijo, yo quiero trabajar en las asambleas. Muy bien. Mi profesión, soy odontólogo. Excelente, lo necesitamos. Lo necesitamos porque
ante todo el área rural. De repente hay algunos planes de poder dar salud, ¿verdad? Bueno, y comenzó él y dijo, no, pero ustedes aquí están mal, dijo. Y comenzó él a ver, ¿y por qué ponen pañuelo en la cabeza de las hermanas aquí usted? ¿Será doctrina esa, hermano, o será costumbre? Doctrina, ¿verdad que sí? ¿Y será doctrina el color? No, dice el hermano. Yo también digo, lo único que la Biblia dice que se cubra. Eso, que se cubra. Ah, dijo, otra cosa que no me gusta, dijo él, pues que los hombres se sientan aparte y la mujer aparte. Eso es discriminación, decía él, ¿verdad? Bueno, luego el ministerio decía, el ministerio con ustedes está malo también. Y le dejamos, bueno hermano, usted viene a trabajar a la obra del Señor en el área de las salas evangélicas. Sí, dijo, así no va a poder trabajar. Hay algo, aquí el país es grande y usted puede irse al lugar donde puede poner la doctrina que usted trae. Porque aquí esa doctrina y esos pensamientos suyos no va a funcionar ante un pueblo, ¿verdad? Que no, porque él dijo que teníamos subyugado al pueblo, así nos dijo. Entonces, usted no va a poder trabajar ante un pueblo subyugado al Señor. No al señor predicador, por supuesto. Nosotros somos esclavos de Jesucristo y un esclavo, hermano, obedece a su amo. Él es nuestro amo y debemos de tener cuidado con estas cosas que hoy vienen en este siglo que estamos viviendo, hermano. Signo problemático religiosamente hablando, tradiciones, la moral se ha perdido. Hermanos, Dios nos ayude para poner la cara a esos problemas mañana. Y si esos problemas no los corregimos en el momento, la asamblea va a tomar otro rumbo. Espero que aquí nos quedemos con este pensamiento. Gracias por su atención, hermano.